en una época donde las apariencias valían más que la verdad. Un gesto silencioso estuvo a punto de cambiar un destino. Alguien pagó una deuda imposible, borró un abismo financiero, y aún así permitió que otro hombre se llevara los aplausos. Bajo el brillo de los salones y el murmullo de los rumores, un secreto amenaza con revelarse, desatando una tormenta que pondrá a prueba el orgullo, el honor y el corazón de quien menos lo espera. Antes de continuar, cuéntame desde dónde escuchas esta historia. Y dime, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época? En las brumosas calles de Nueva York, a finales del siglo XIX, donde los rascacielos de hierro se erguían como testigos mudos de ambiciones desmedidas, vivía Annie Hawthorne. Tenía 25 años, una figura esbelta, envuelta en un vestido de lana gris, con cuello alto de encaje, que ocultaba las sombras de preocupaciones que nadie veía. Su cabello castaño, recogido en un moño severo, enmarcaba un rostro de ojos verdes penetrantes, marcados por una determinación que la aristocracia de la Gilded Age admiraba en secreto, pero criticaba en voz alta. Annie provenía de una familia caída en desgracia. Su padre, un industrial arruinado por malas inversiones en las minas de carbón de Pensilvania, había dejado tras de sí una montaña de deudas que amenazaban con engullir la modesta herencia de la familia. La mansión en la Quinta Avenida, con sus tapices descoloridos y lámparas de gas que parpadeaban como promesas rotas, era ahora un recordatorio constante de lo que se había perdido. Cada mañana, Annie se despertaba al sonido de carruajes traqueteando sobre los adoquines y su primer pensamiento era cómo salvar lo poco que quedaba. Aquella tarde de otoño, el aire cargado de humo de las chimeneas de las fábricas, Annie caminaba apresuradamente por el bullicioso distrito financiero. Llevaba un sobre arrugado en el bolsillo de su capa de terciopelo negro, una carta de los acreedores que exigía el pago inmediato de $10,000. «Si no pagan, señora Hawthorne», decía la misiva con frialdad mercantil, «procederemos a embargar la propiedad familiar». Sus pasos resonaban con urgencia, pero su corazón latía con un peso mayor. El orgullo que le impedía pedir ayuda a los viejos amigos de su padre, ahora magnates intocables en sus palacios de mármol. De repente, en la esquina de Wall Street, tropezó con un grupo de caballeros trajeados. Uno de ellos, un hombre alto de hombros anchos y barba recortada, la sostuvo por el brazo con gentileza firme. «Cuidado, señorita», murmuró con una voz grave que cortaba el ruido de la ciudad como un cuchillo. Era Alexander Vanderbilt, el magnate del ferrocarril, de 35 años, conocido por su silencio en las salas de juntas y su mirada que parecía leer los secretos ajenos. Vestía un frac negro impecable, con chaleco de seda y un reloj de oro que tintineaba como un eco de fortunas inimaginables. Annie se enderezó, ruborizada no por el tropiezo, sino por el contacto inesperado. «Disculpe, señor», respondió con voz serena, aunque su mente bullía. Vanderbilt la miró un instante más de lo necesario, como si reconociera el fuego en sus ojos. «No hay daño», dijo él, inclinando la cabeza. «La ciudad devora a los desprevenidos». Se alejó sin más, pero en ese breve encuentro, algo se encendió. Una chispa de curiosidad en medio de la desesperación. Horas después, en la penumbra de su estudio, Annie abrió el sobre con manos temblorosas. Las deudas se acumulaban como niebla espesa. Facturas de proveedores, hipotecas pendientes, incluso deudas menores por el mantenimiento de la casa. Sentada en un sillón de cuero agrietado, con una vela proyectando sombras danzantes en las paredes forradas de libros polvorientos, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. «¿Cómo lo haré?», susurró al vacío. Su hermano menor, Thomas, de 18 años,
Un muchacho delgado con gafas redondas y una cojera leve por una antigua caída de caballo entró en la habitación. «Hermana, los rumores corren. Dicen que los bancos están cerrando puertas a familias como la nuestra». Annie lo abrazó, ocultando su temor. «Mantendremos la cabeza alta, Thomas. Siempre lo hemos hecho». Pero en su interior, la duda rugía. Aquella noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas, un golpe en la puerta principal rompió el silencio. El mayordomo, un hombre anciano de librea raída, anunció a un mensajero anónimo. En sus manos, un sobre sellado con cera roja, sin remitente. Con el corazón acelerado, Annie lo abrió. Dentro, un pagaré. Todas las deudas pagadas en secreto. $10,000 liquidados por completo. Ninguna nota, solo las palabras «por honor» garabateadas en una esquina. Lágrimas brotaron en sus ojos. ¿Quién habría hecho tal cosa? Su mente voló a Vanderbilt, al encuentro fugaz, pero lo descartó como un sueño imposible. Al día siguiente, en un salón de té de la alta sociedad, donde damas con guantes de perla y sombreros emplumados chismeaban sobre escándalos, Annie oyó el rumor. «El señor Harrington, ese filántropo de Boston, ha salvado a los Hawthorne», decían. Harrington, un pretendiente lejano que nunca había movido un dedo por ella, recibía ahora la gratitud pública. Invitaciones, elogios, incluso un artículo en el periódico matutino. Annie sintió una punzada de injusticia. El verdadero benefactor permanecía en las sombras, callado, mientras otro cosechaba la gloria. «¿Por qué el silencio?», se preguntó, mientras su mirada se perdía en la multitud. En ese momento, desde el otro lado del salón, los ojos de Vanderbilt se cruzaron con los suyos. Un leve asentimiento, casi imperceptible, y el misterio se profundizó. La ciudad de oro y engaños acababa de revelar su primer secreto, y Annie sabía que su vida, como un tren en marcha, ya no volvería a ser la misma. Pero ¿quién era el hombre detrás del pagaré? ¿Y qué precio exigiría el magnate por su generosidad oculta? La respuesta vendría pronto, envuelta en intrigas que sacudirían los cimientos de su mundo. Si esta historia te ha atrapado desde el principio, aprieta el botón de like para mostrar tu apoyo. Y no olvides inscribirte en el canal para no perderte las próximas aventuras en esta era de magnates y misterios. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país estás viendo esto? Tu voz hace que estas narrativas cobren vida. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa para Annie Hawthorne, como el silencio que precede a una tormenta en las costas de Nueva York. La mansión en la Quinta Avenida, con sus salones de techos altos y candelabros de cristal que capturaban la luz mortecina de las lámparas de gas, parecía revivir con la noticia del pago milagroso. Pero Annie no podía sacudirse la sombra de la duda. Cada mañana se vestía con meticulosidad, un corsé de ballenas que ceñía su cintura, una falda de seda azul marino con volantes discretos, adecuada para una dama de su posición menguante, y un chal de cachemira que ocultaba el temblor de sus manos. Bajaba las escaleras de mármol agrietado, donde los retratos de antepasados la miraban con ojos acusadores, recordándole el linaje que pendía de un hilo. En el comedor, la familia se reunía para el desayuno. Thomas, su hermano, devoraba tostadas con mermelada mientras hojeaba el New York Times, sus gafas empañadas por el vapor del té. Tenía 18 años, una figura enclenque marcada por esa cojera que lo hacía caminar con un bastón de ébano, herencia de un accidente en las caballerizas familiares. «Annie, el periódico menciona a Harrington de nuevo», dijo con voz entusiasta, ajeno a la ironía. «Lo llaman el salvador de los Hawthorne. Hasta hay una invitación para un banquete en su honor». Annie forzó una sonrisa, vertiendo té en la porcelana fina, agrietada por el uso.
Es generoso de su parte, Thomas, pero recordemos que la gratitud no borra las deudas del pasado. Su madre, la viuda Abigail Hawthorne, de 50 años, con el rostro surcado por arrugas de preocupación y un vestido negro de luto perpetuo adornado con broches de jet, asintió en silencio. Abigail era el pilar de la casa, dirigiendo a la cocinera y a las doncellas con una autoridad serena, pero sus ojos azules traicionaban el agotamiento de años velando por un patrimonio en ruinas. La rutina diaria de Annie se tejía entre obligaciones sociales y la gestión discreta de la casa. Por las tardes, visitaba a vecinas en carruajes tirados por caballos, sorteando el bullicio de vendedores ambulantes y el hedor a carbón de las calderas. La etiqueta de la Gilded Age dictaba cada gesto. Tarjetas de visita entregadas con guantes de cabritilla. Conversaciones sobre óperas y filantropía que enmascaraban las intrigas de fortunas volátiles. En el salón de la señora Astor, una matrona influyente con turbante de plumas y joyas que relucían como estrellas falsas. Annie era recibida con cortesía fría. «Querida Annie, qué alivio lo de tus deudas», susurró la señora Astor mientras servían té de China en tazas de Sèvres. «Harrington es un caballero. Deberías considerarlo para un compromiso. En estos tiempos, una alianza así salva reputaciones». Las otras damas, con peinados altos y abanicos de marfil, asintieron, sus ojos escrutando el vestido de Annie como si midieran su valor en algodón y dignidad. Pero bajo esa fachada la tensión bullía. Annie sentía los rumores como un velo invisible. En las calles, donde los tranvías eléctricos zumbaban junto a carretas de heno, oía susurros de sirvientes. Los Hawthorne deben todo a un extraño. ¿Y si Harrington exige algo a cambio? Su estado emocional era un torbellino contenido, gratitud mezclada con resentimiento, curiosidad por el benefactor anónimo que había pagado $10,000 sin reclamar gloria. Vanderbilt. El pensamiento la asaltaba en momentos inoportunos, recordando su mirada penetrante, su voz grave que había cortado el caos de Wall Street. Pero descartaba la idea. Un magnate como él, dueño de líneas de ferrocarril que cruzaban el continente, no se rebajaba a actos de caridad secreta. Aquella tarde, mientras paseaba por el Central Park, un oasis de senderos empedrados y lagos artificiales donde las élites desfilaban en landós, Annie se topó con su prima Lydia, una joven de 23 años, rubia y vivaz, vestida con un traje de paseo de terciopelo verde con mangas abullonadas. Lydia era su confidente, casada con un banquero menor y madre de un niño regordete. «Annie, qué escándalo delicioso», «no», exclamó Lydia enlazando su brazo. «Harrington presume en todos lados. Dicen que te visitará pronto para discutir el futuro. ¿Aceptarás su cortejo?» Annie se detuvo junto a un banco de hierro forjado, el viento otoñal agitando las hojas doradas. «No lo sé, Lydia, siento que algo no encaja. Ese pagaré llegó de la nada». Lydia frunció el ceño, su sombrero de ala ancha ladeándose. «Cuidado con las sombras, prima. En esta ciudad, la generosidad siempre tiene un precio». De regreso a casa, el mayordomo la recibió con una nota en una bandeja de plata. Provenía de Harrington, una invitación formal para un té privado al día siguiente. Annie la leyó bajo la luz parpadeante de una lámpara, el aroma a cera de abeja impregnando el aire. Su corazón se aceleró. ¿Era esto el comienzo de una obligación? Mientras doblaba el papel, un golpe suave en la ventana la hizo volverse. Afuera, en la penumbra crepuscular, una figura envuelta en una capa observaba la mansión. Desapareció antes de que pudiera identificarla, dejando solo el eco de pasos en los adoquines. ¿Un espía o su imaginación traicionera? Esa noche, acostada en su habitación con dosel de brocado desvaído,
Annie no pudo dormir. El tic-tac del reloj de pared marcaba las horas como un ultimato. La ciudad dormía, pero sus secretos velaban. Al amanecer, un mensajero trajo una carta sellada, esta vez con el emblema de Vanderbilt Enterprises. Señorita Hawthorne, comenzaba con letra firme. Deseo discutir un asunto de negocios que podría interesarle. Ninguna mención al pagaré. Solo una dirección en el distrito financiero y una hora, las 2 de la tarde. Annie se incorporó, el corazón latiendo con fuerza. El mundo que conocía se resquebrajaba y el soplo de conflicto acababa de llegar a su puerta. ¿Aceptaría la reunión o ignoraría la llamada de las sombras? Annie Hawthorne se detuvo en el umbral de su habitación, la carta de Vanderbilt Enterprises aún en sus manos temblorosas. El sol del mediodía filtraba a través de las cortinas de damasco, proyectando rayas doradas sobre el suelo de parquet desgastado. Su corazón martilleaba como el vapor de una locomotora en marcha. Negocios. Con un hombre como Alexander Vanderbilt, cuya fortuna se extendía desde los muelles de Nueva York hasta las llanuras de Dakota. La invitación era clara, pero envuelta en misterio. Una dirección en el corazón del distrito financiero, a las 2 en punto, sin más detalles. Se mordió el labio, debatiendo en silencio. Aceptar significaba adentrarse en un mundo de tratos velados y alianzas precarias, donde una dama como ella, de linaje noble pero bolsillos vacíos, podía ser devorada viva. Bajó las escaleras con paso decidido, el vestido de muselina gris susurrando contra los peldaños. En el salón, su madre Abigail tejía un tapiz bajo la luz de una lámpara de gas, aunque era pleno día. Thomas jugaba con un modelo de tren en la mesa, su cojera olvidada en la excitación infantil. «Madre, hermano», dijo Annie, desplegando la carta sobre la mesa de caoba. «He recibido esto. Vanderbilt quiere verme». Abigail levantó la vista, sus ojos azules endureciéndose como acero. «Alexander Vanderbilt, el rey de los rieles. ¿Qué podría querer de nosotros, Annie? Nuestra familia ya no tiene nada que ofrecer». Thomas se acercó cojeando, ajustando sus gafas. «Es una oportunidad. Dicen que financia proyectos. Tal vez invierta en algo nuestro». Annie paseó por el salón, el aroma a lavanda seca de los jarrones flotando en el aire. Recordó el tropiezo en Wall Street, la mano firme de Vanderbilt sosteniéndola. ¿Era coincidencia o algo más? «No sé si ir», confesó, deteniéndose ante el retrato de su padre, un hombre de barba espesa y mirada desafiante. Podría ser una trampa. Harrington ya ronda como un cuervo, reclamando gratitud por un acto que no fue suyo. Abigail se levantó, su vestido negro crujiendo. «La sociedad nos observa, hija. Rechazar a Vanderbilt podría cerrar puertas, aceptarlo, abrir abismos. Pero el orgullo Hawthorne no se inclina ante extraños». Las palabras de su madre pesaron como cadenas. Annie sentía la ruptura inminente. Su mundo de tés formales y visitas protocolarias se agrietaba bajo la presión de decisiones que trascendían el decoro. Al mediodía, un carruaje alquilado la llevó por las avenidas empedradas, donde los vendedores gritaban ofertas de manzanas y periódicos. El distrito financiero bullía, caballeros con sombreros de copa alta apresurándose hacia bancos de mármol, el clangor de tranvías eléctricos rompiendo el aire cargado de humo. Annie descendió ante un edificio imponente de piedra rojiza, flanqueado por columnas dóricas. Su capa de lana la protegía del viento cortante, pero no del nudo en el estómago. Un portero de uniforme la guió por escaleras alfombradas hasta una oficina en el 3er piso. La puerta se abrió, y allí estaba él, Alexander Vanderbilt, de pie junto a un escritorio de roble cargado de mapas de ferrocarriles y libros de contabilidad. Vestía un traje de lana oscura con corbata de seda roja que contrastaba con su barba recortada.
Sus ojos grises la escrutaron con intensidad calmada. «Señorita Hawthorne», dijo, extendiendo la mano con formalidad. «Gracias por venir. Pase, por favor». Annie entró. El clic de la puerta cerrándose como un veredicto. La habitación olía a tabaco y tinta fresca, con ventanas que daban a la bahía donde barcos de vapor silbaban en la distancia. Se sentó en una silla de cuero, manteniendo la espalda recta. «Señor Vanderbilt, su carta menciona negocios. Le ruego que sea directo. Mi familia no busca favores». Él se acomodó frente a ella, entrelazando los dedos. «Directo seré. Sé de las deudas de los Hawthorne. Las he pagado». Annie se quedó helada, el mundo inclinándose. «¿Usted?», murmuró, su voz un hilo. Vanderbilt asintió, sin rastro de vanidad. «Por honor, como indiqué en el pagaré. Su padre fue un socio leal en tiempos mejores. No permití que la ruina lo arrastrara del todo». El aire se espesó. Annie sintió un torrente de emociones. Alivio, ira, confusión. ¿Por qué el secreto? Harrington cosecha los elogios, invitaciones, incluso rumores de cortejo. La sociedad cree que él nos salvó. Vanderbilt se levantó, caminando hacia la ventana. Su silueta alta se recortaba contra el cielo plomizo. Harrington es un oportunista. Si revelara mi intervención, los buitres descenderían. Demandas, alianzas forzadas. Usted merece libertad, no cadenas. Pero entonces su tono se endureció. Hay un precio inevitable en este mundo. Necesito su ayuda en un proyecto, una línea de ferrocarril hacia el oeste. Su conocimiento de las minas de Pensilvania podría guiar la ruta. A cambio, ofrezco protección financiera y discreción mutua. Annie se puso en pie, el corazón latiendo con furia contenida. Un proyecto. ¿Me usa como peón en sus tratos? Mi familia ya no es parte de ese juego. Él se volvió, su mirada suavizándose por un instante. No como peón, como aliada. Recháceme, y Harrington apretará el lazo. Acepté, y forjamos algo nuevo. La excitación la invadió. Aceptar rompía su status quo. Ya no era solo una dama en apuros, sino una jugadora en el tablero de magnates. Los obstáculos se erguían, la vigilancia social, los chismes que la tildarían de ambiciosa, el veto de su madre a tales alianzas. Pero rechazar significaba aislamiento, con Harrington acechando como un lobo. Horas después de regreso en la mansión, Annie relató todo a Abigail y Thomas. Su madre palideció. «Imposible, eso mancharía nuestra reputación». Thomas, excitado, intervino. «Podría salvarnos». El debate se encendió, voces elevándose en el salón iluminado por velas. Al final, Annie tomó la decisión. Firmaría el acuerdo preliminar, pero con condiciones. Envió una nota esa noche, sellada con cera. El nuevo mundo se abría, reglas de confidencialidad, reuniones secretas, un velo de intriga sobre su vida diaria. Pero mientras el carruaje se alejaba en la oscuridad, una sombra la siguió. Un hombre con sombrero bajo enviando un mensaje a Harrington. El antagonista emergía y la elección de Annie acababa de alterar su destino para siempre. ¿Podría navegar estas aguas turbias sin ahogarse? La ruptura había comenzado y el precio de la alianza se revelaría en sombras más profundas. Annie Hawthorne descendió del carruaje con el corazón aún acelerado por la decisión tomada en la penumbra de la noche anterior. El acuerdo con Vanderbilt, sellado en una nota lacónica que había enviado al amanecer, pesaba en su bolsillo como un secreto vivo. Vestida con un traje de día de lana azul clara, con mangas ajustadas y una falda que rozaba los adoquines con elegancia contenida, se dirigía al salón de té de la señora Caroline Schermerhorn Astor. Era un foro semipúblico, uno de esos eventos donde la alta sociedad neoyorquina medía reputaciones con sorbos de té y miradas afiladas.
3 días habían pasado desde la reunión en el distrito financiero y el mundo parecía observarla con ojos renovados. El salón, en una mansión de piedra caliza en la Quinta Avenida, bullía de damas con guantes de encaje hasta el codo y sombreros adornados con plumas de avestruz. El aroma a jazmín y pasteles de almendra flotaba en el aire, mezclado con el susurro de abanicos que ocultaban sonrisas calculadas. Annie entregó su tarjeta de visita al mayordomo, un hombre de porte rígido con librea impecable, y entró en la sala principal. Las lámparas de gas proyectaban una luz suave sobre tapices de seda y sofás de terciopelo rojo. Inmediatamente sintió las miradas. Curiosidad por la dama salvada por Harrington y algo más. Un escrutinio sutil, como si olieran el cambio en su paso. Se acercó a un grupo de matronas, incluyendo a su prima Lidia, que charlaba animadamente con un abanico de marfil. «Annie, querida», exclamó Lidia, besándola en la mejilla con perfume de rosas. «Qué alivio verte aquí. Los chismes no paran. Dicen que Harrington planea una visita formal a tu casa esta semana». Las otras damas, como la viuda Beaumont, una mujer de 60 años, con un vestido de brocado negro y un collar de perlas que caía como lágrimas, asintieron con sonrisas frías. «Sí, el señor Harrington es un pilar», intervino la viuda, sus ojos grises clavados en Annie. «Pagó esas deudas tan oportunamente. Deberías mostrar gratitud, niña. En nuestra esfera, las alianzas salvan o hunden». Annie sintió la fricción de clase como un pinchazo. Su familia, antaño respetada, ahora era vista como mendiga agradecida. «La gratitud es un deber, señora», respondió con voz serena, aunque su pulso se aceleraba. «Pero el honor dicta que reconozcamos la verdad». Las palabras colgaron en el aire y un silencio incómodo se instaló. La viuda Beaumont arqueó una ceja, su abanico deteniéndose. «¿Verdad?» «Insinúas algo, señorita Hawthorne. Harrington es un caballero de Boston, no un especulador de Wall Street». Murmullos se elevaron y Annie notó cómo las cabezas se volvían. Era una humillación sutil, la insinuación de ingratitud, el recordatorio de su posición precaria. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido discreto y entró Alexander Vanderbilt. Vestía un traje de lana gris con chaleco bordado, su barba recortada enmarcando una expresión impasible. No era habitual que un magnate como él frecuentara tés matutinos, pero allí estaba, saludando a la señora Astor con un apretón de manos firme. Sus ojos grises barrieron la sala y se detuvieron en Annie, un microgesto, un leve parpadeo, casi un reconocimiento compartido. Se acercó al grupo con paso medido, el tintineo de su reloj de oro rompiendo la tensión. «Señoras», saludó con voz grave, inclinando la cabeza. «Permitan que me una. He oído hablar de asuntos financieros. Interesantes». La viuda Beaumont se irguió, complacida por la atención de un Vanderbilt. «Señor Vanderbilt, qué honor. Hablábamos de la generosidad del señor Harrington hacia los Hawthorne». Él tomó una taza de té ofrecida por una doncella, sorbiendo con calma. «Generosidad», repitió, su mirada fija en el líquido humeante. «Un rasgo admirable, cuando es genuino». El comentario fue mínimo, una defensa velada que rozó el aire como una brisa. Annie sintió un calor subir a sus mejillas, no de vergüenza, sino de algo más profundo, un silencio compartido que decía más que palabras. Sus ojos se cruzaron por un instante, un roce visual que prometía alianza en medio del escrutinio, pero las sombras actuaban. Desde un rincón, oculto tras un biombo de seda, un hombre de mediana edad con sombrero de fieltro bajo observaba. Era el emisario de Harrington, un contable discreto de rostro anguloso y bigote encerado, tomando notas mentales. Vanderbilt lo notó, su mandíbula tensándose imperceptiblemente, pero no dijo nada.
En cambio, se volvió hacia Annie. Señorita Hawthorne, ¿ha considerado las rutas mineras de Pensilvania? Podrían inspirar proyectos ambiciosos. Ella asintió, su voz firme. Sí, señor, el terreno es traicionero, pero con guía adecuada, fructífero. Era un código, una mención velada al acuerdo, que pasó desapercibida para las damas, pero encendió una chispa en él, un leve asentimiento, el comienzo de un avance emocional. De repente una doncella se acercó con una bandeja y en ella un broche de plata antigua, un relicario en forma de tren, grabado con iniciales desvaídas. «Para usted, señorita», murmuró la joven bajando la voz, «de un admirador anónimo». Annie lo tomó, sus dedos rozando el metal frío. Era un objeto simbólico, evocando el pagaré secreto y las minas de su padre. Al abrirlo, encontró un mechón de cabello castaño. No, solo un forro vacío, pero el gesto inició un arco en su pecho, consuelo en medio de la prueba social. «¿De quién es esto?», preguntó, pero la doncella ya se alejaba. La conversación derivó a banalidades, óperas venideras, bailes de invierno, pero la fricción persistía. La viuda Beaumont chasqueó la lengua. «Ambición en una dama es indecoroso». Annie sostuvo la mirada, el broche apretado en su palma. Vanderbilt intervino de nuevo, su tono casual. «La ambición forja imperios, señora, y salva legados». Era defensa mínima, pero suficiente para inclinar la balanza. Las damas murmuraron aprobación, midiendo la aceptación de Annie en esta nueva luz. Al finalizar el té, Annie salió al vestíbulo, el broche guardado en su retícule. Vanderbilt la siguió con discreción, deteniéndose a su lado mientras esperaban los abrigos. «Cuidado con los observadores», murmuró, su aliento cálido cerca de su oreja. Un roce accidental de manos al tomar el chal, un silencio cargado que aceleró su pulso. «Lo tendré en cuenta», respondió ella, su voz un susurro. Se separaron en la puerta, pero el avance era palpable, confianza naciente, un lazo forjado en sombras. Esa noche, el New York Herald publicaba una nota breve. «Señorita Annie Hawthorne, vista en compañía distinguida en el Salón Astor. ¿Rumores de nueva alianza?». La consecuencia social era visible, un comentario que elevaba su estatus, pero atraía más ojos. Harrington, en su estudio de Boston, arrugaba el periódico con furia. El antagonista se movía en las sombras, planeando su próximo paso. Annie, mirando la nota bajo la luz de una vela, sintió el tablero cambiar. ¿Cuánto duraría esta frágil aceptación antes de que las intrigas estallaran? La lluvia azotaba las ventanas de la mansión Hawthorne como un torrente furioso, transformando la Quinta Avenida en un río de sombras y reflejos borrosos. Habían pasado 2 días desde el té en el Salón Astor, y el mundo de Annie parecía encogerse bajo el peso de la tormenta. El viento aullaba, haciendo crujir las vigas antiguas, mientras ella se acurrucaba en el salón principal, envuelta en un chal de lana tejida a mano. Su vestido de algodón gris con cuello alto y mangas largas se adhería ligeramente a su piel por la humedad que se colaba por las rendijas. El broche relicario, ese objeto simbólico que había recibido en el té, reposaba abierto sobre su regazo. Un tren miniatura de plata, vacío por dentro, pero cargado de ecos del pasado de su padre. Lo giraba entre los dedos, buscando consuelo en su frialdad. De repente, un golpe insistente en la puerta principal cortó el rugido de la tormenta. El mayordomo, empapado hasta los huesos, entró tambaleándose, seguido por una figura alta envuelta en una capa negra chorreante. «Señorita Hawthorne», jadeó el sirviente, «es el señor Vanderbilt. Insistió en entrar a pesar del diluvio». Annie se levantó de un salto, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué hacía él aquí, en plena tormenta, cuando las calles eran intransitables para cualquier carruaje sensato? Alexander se quitó la capa, revelando su traje de lana oscura empapado, el cabello revuelto pegado a la frente.
Sus ojos grises, usualmente fríos como el acero de los rieles, ahora brillaban con una urgencia contenida. «Perdóneme la intrusión», dijo con voz grave, sacudiéndose el agua de los hombros. El asunto no podía esperar. Su nota sobre las rutas mineras. Necesitaba discutirla en persona. Abigail y Thomas aparecieron en el umbral del salón, atraídos por el alboroto. La madre de Annie frunció el ceño, su vestido negro de luto crujiendo con el movimiento. «Señor Vanderbilt, esta es una hora impropia para visitas, la tormenta». Pero él la interrumpió con una inclinación cortés. «Señora Hawthorne, comprendo. Solo pido unos minutos con su hija. Negocios, nada más». Tomás, con sus gafas empañadas y el bastón apoyado en la pared, miró a Annie con ojos curiosos. Ella asintió, sintiendo un nudo en el estómago. «Madre, hermano, déjenme sola con él. Será breve». La familia se retiró a regañadientes, dejando el salón envuelto en un confinamiento forzado por la furia del cielo. La tormenta los aislaba, como si el destino hubiera conspirado para este momento de intimidad inesperada. Alexander se acercó al fuego crepitante en la chimenea, extendiendo las manos para calentarse. El resplandor anaranjado bailaba en su rostro, suavizando las líneas duras de su mandíbula. Annie se sentó en el sofá opuesto, manteniendo distancia, pero el rugido del viento parecía empujarlos más cerca. «Hábleme de las minas», dijo él, su voz bajando a un tono confidencial. Su padre las conocía mejor que nadie. ¿Qué recuerdos guarda? Ella dudó, el relicario apretado en su puño. Abrir el pasado era como rasgar una herida, pero algo en su mirada la impulsó. «Mi padre murió arruinado, señor Vanderbilt, culpa suya y de socios que lo traicionaron. Esas minas de Pensilvania eran su sueño. Vetas de carbón que prometían riqueza, pero derrumbes, deudas, lo consumieron. Yo tenía 18 años cuando lo perdí. Luto eterno y un deber que me ata, salvar lo que queda de nosotros». Él se sentó frente a ella, el sillón crujiendo bajo su peso. Por primera vez vio grietas en su armadura, un destello de culpa en sus ojos, como si compartiera ese peso. «El luto me conoce bien», murmuró, su voz ronca. «Mi hermano mayor. Un accidente en las vías del tren, hace 10 años. Yo construí este imperio sobre su ausencia. Deber, dicen, pero es culpa lo que me impulsa. Cada riel que extiendo es un intento de redimir lo que no pude salvar». El silencio se instaló, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Annie lo miró, humanizándolo. No el magnate intocable, sino un hombre marcado por pérdidas, con hombros que cargaban fortunas y fantasmas. Extendió el relicario hacia él. «Esto era de mi padre. Un modelo de tren que él talló. Simboliza promesas rotas y quizás nuevas rutas». Alexander lo tomó con cuidado, sus dedos rozando los de ella en un contacto fugaz, eléctrico. Lo abrió, estudiando el interior vacío. «Vacío como muchas vidas en esta ciudad», dijo. Luego, de una faltriquera sacó un pequeño libro de tapas de cuero, un diario ajado, páginas amarillentas. El mío, no para leerlo todo, pero una entrada. «Sobre esa noche en las vías», se lo pasó y Annie lo abrió en la página marcada. Las palabras, garabateadas con tinta desvaída, describían el horror, el silbido de la locomotora, el grito ahogado, la impotencia de un hermano menor. Lágrimas picaron en sus ojos. «Lo siento», susurró. Él negó con la cabeza, su mano cubriendo la de ella por un instante, un gesto que caldeaba la habitación más que el fuego. «No sienta, comparta, eso nos une en este caos». La confianza brotaba como un manantial, sin palabras grandiosas, solo en ese silencio compartido. Promesa tácita, él juró en voz baja.
Protegeré su legado, como el mío, sin cadenas, solo alianza. Ella asintió, el calor subiendo a sus mejillas, la temperatura emocional cambiando de formal a algo profundo, vulnerable. Rieron levemente cuando un trueno sacudió las ventanas, rompiendo la tensión con un toque de humor inesperado. «Esta tormenta nos confina como conspiradores», bromeó él, y ella sonrió, el primer atisbo de ligereza en semanas. Pero las sombras se movían. Un golpe en la puerta del salón los separó. El mayordomo entró, pálido, con una carta empapada en la mano. «De Boston, señorita, urgente». Annie la abrió, el corazón hundiéndose. Provenía de Harrington. «He oído rumores de alianzas imprudentes. Mañana visito su hogar para reclamar lo debido. La gratitud pública exige reciprocidad. No me decepcione». El antagonista daba señal de movimiento. Su enviado había espiado incluso en la tormenta. Alexander leyó por encima de su hombro, su mandíbula tensándose. «Él no tocará esto», prometió, pero la carta rebaixaba la marea. La euforia de la confidencia se evaporaba, dejando un valle de peligro inminente. Annie guardó el relicario, el fuego parpadeando como su esperanza. La tormenta amainaba afuera, pero dentro el verdadero temporal acababa de llegar. ¿Cómo enfrentar a Harrington sin revelar el secreto que los unía? La noche se cerraba, y con ella la promesa de confrontaciones que pondrían a prueba su frágil lazo. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido que se filtraba a través de las nubes grises, como si la tormenta de la noche anterior hubiera dejado cicatrices invisibles en el cielo de Nueva York. Annie Hawthorne se levantó temprano, el relicario de plata aún en su mesita de noche, un recordatorio frío de la confidencia compartida con Alexander Vanderbilt. Su vestido de muselina blanca, con mangas abullonadas y un cinturón de terciopelo que acentuaba su figura esbelta, la hacía sentir armada para el día. Pero la carta de Harrington ardía en su mente. Esa promesa de reciprocidad que olía a chantaje disfrazado de cortesía. Bajó al salón, donde el mayordomo preparaba el desayuno con manos temblorosas. «Señorita, un carruaje espera afuera. De Boston. El señor Harrington ha llegado antes de lo previsto». El corazón de Annie se hundió como plomo en agua. No había tiempo para advertir a Vanderbilt. La ciudad bullía ya con el trajín de los tranvías y los gritos de los vendedores de periódicos. Harrington descendió del vehículo con paso arrogante, un hombre de 40 años, corpulento, con un traje de lana a cuadros que gritaba opulencia bostoniana y un bigote engominado que enmarcaba una sonrisa falsa. Sus ojos, pequeños y calculadores, barrieron la fachada de la mansión Hawthorne como un tasador midiendo un lote defectuoso. «Señorita Annie», saludó al entrar, quitándose el sombrero de copa con un gesto teatral. «Qué deleite verla tan recuperada. He venido a cobrar la gratitud que el mundo entero atribuye a mi generosidad». Abigail y Thomas se unieron en el vestíbulo, la madre con su vestido negro impecable, el hijo cojeando con el bastón. Annie los hizo pasar al salón, donde el fuego de la chimenea crepitaba débilmente, proyectando sombras largas sobre los tapices descoloridos. «Señor Harrington», dijo ella manteniendo la voz firme, «su visita es inesperada. ¿En qué puedo servirle?» Él se sentó sin invitación, cruzando las piernas con aire de dueño. Directo al grano, entonces. Todos hablan de cómo salvé a los Hawthorne de la ruina. $10,000, un gesto filantrópico que ha elevado mi nombre en los salones. Pero sé la verdad. Hizo una pausa, sacando un sobre del bolsillo interno de su chaqueta. «Ustedes no me deben solo dinero. Me deben lealtad. Rumores me llegan. Alianzas con Vanderbilt. Reuniones secretas. Si no rompe eso, revelaré que el pagaré fue mío solo en apariencia. Un socio anónimo pagó, pero yo lo orquesté. Su reputación se hundirá con la mía si no coopera».
Annie sintió el aire espesarse, como humo de una fábrica lejana. Chantaje puro, envuelto en el velo de la etiqueta social. «Eso es una falsedad», replicó, sus ojos verdes ardiendo. «El benefactor actuó por honor, no por tramas. Usted cosechó gloria inmerecida». Harrington rió, un sonido gutural que resonó en las paredes. «Honor. En esta ciudad de rieles y bancos, el honor es moneda de cambio. Acepte mi cortejo formal, anuncie un compromiso en el próximo baile de la señora Astor. De lo contrario». Desplegó un periódico doblado, el New York Herald, con una nota breve pero venenosa. «Señorita Hawthorne vista en compañía dudosa, deudas pagadas con favores». Era sabotaje. Su emisario había filtrado el rumor del té, torciéndolo para insinuar escándalo. La reputación de Annie, ya frágil, se resquebrajaba públicamente. Abigail palideció, aferrándose al brazo de Thomas. «Esto es infame. Nuestra familia no se doblega a amenazas». Pero Harrington se levantó, imponente. «Infame es rechazar a un salvador. Mañana el mundo sabrá que los Hawthorne mendigan favores de magnates para tapar deudas. Vanderbilt los usará y descartará. Yo les ofrezco estabilidad». El ultimato colgaba como una guillotina. Annie experimentó la caída inmediata. Aislamiento en su propio hogar, el apoyo familiar tambaleante bajo el peso de la vergüenza inminente. Salió al jardín trasero, donde los rosales otoñales se marchitaban para respirar. El proyecto con Vanderbilt, esa alianza secreta sobre rutas mineras, se tambaleaba. Cualquier exposición lo destruiría, separándola emocionalmente de él, forzándola a elegir entre lealtad y supervivencia. Horas después, un mensajero de Vanderbilt llegó con una nota urgente. «Reunión esta tarde, mantenga silencio». Pero era tarde. Harrington había actuado frontalmente, su ataque rompiendo el equilibrio frágil. En el estudio de Vanderbilt, en el distrito financiero, Annie llegó jadeante, el carruaje traqueteando sobre adoquines húmedos. Él la recibió solo, la puerta cerrándose con un clic definitivo. «Harrington», murmuró ella entregándole el periódico. «Amenaza con exponernos. Dice que orquestó el pagaré, que exige un compromiso o nos hunde». Alexander leyó, su rostro endureciéndose como granito. Maldito oportunista. Sabía que acechaba, pero no tan pronto. Paseó por la habitación, mapas de ferrocarriles crujiendo bajo sus botas. «Esto rompe todo. Si revelamos mi intervención, los acreedores volverán como buitres. Su familia perderá la mansión, la mía, credibilidad en las juntas». El momento de no retorno llegó como un trueno seco. Annie sintió la quebra de confianza. El lazo que habían forjado en la tormenta se agrietaba bajo la presión. «No puedo arrastrarlo a esto», dijo, la voz quebrada. «Rompa el acuerdo. Yo manejaré a Harrington sola». Él se detuvo, sus ojos grises nublados por una culpa profunda. «No, pero debemos separarnos por ahora. Yo actuaré desde las sombras. Usted finja neutralidad. Cualquier lazo visible nos destruye». Era una separación emocional, un exilio forzado en la misma ciudad. Él le tomó la mano brevemente, un gesto de despedida que dolía como una herida. «Vuelva a su mundo, Annie. Yo la protegeré, a distancia». De regreso a la mansión, el mayordomo la recibió con más malas noticias, invitaciones canceladas, susurros de sirvientes sobre boicots sociales. Su estatus caía, aislada en un limbo de sospechas. Abigail la abrazó en el vestíbulo, lágrimas en los ojos. «Hija, ¿qué hemos hecho?». Thomas, pálido, murmuró: «Harrington ganó esta ronda». Pero en el bolsillo de Annie, el relicario ardía. Un símbolo ahora comprometedor, prueba de un secreto que podía destruirlos. La acción de Harrington había hecho imposible el retorno. El tablero se había volcado, y el ultimato social rugía: ceda o caiga.
Esa noche, mientras las lámparas de gas parpadeaban, Annie miró por la ventana hacia las sombras de la Quinta Avenida. Vanderbilt se retiraba, un fantasma en la distancia. ¿Podría reconstruir sola o el abismo los tragaría a ambos? El silencio de la casa respondía con un vacío ensordecedor. Annie Hawthorne caminaba por el pasillo de la mansión con pasos medidos, el eco de sus botas resonando como un desafío silencioso. Habían transcurrido 5 días desde la confrontación con Harrington y el aislamiento la había transformado. Ya no era la dama pasiva de tés y visitas. El fuego interior ardía con una claridad nueva. Vestida con un traje de lana verde oscuro, con falda plisada que susurraba contra el suelo de madera pulida, se dirigió al estudio de su padre. El relicario de plata, ahora un talismán de resolución, colgaba de una cadena oculta bajo su corsé. Abrió el escritorio antiguo, sus dedos rozando papeles amarillentos, facturas olvidadas, mapas de minas garabateados por la mano de su progenitor. Allí, entre las sombras de estanterías cargadas de volúmenes polvorientos, encontró la prueba que lo cambiaba todo. Un libro caixa escondido en un cajón secreto, encuadernado en cuero agrietado, con entradas meticulosas de su padre. Las páginas detallaban no solo deudas, sino un complot orquestado años atrás. Harrington, entonces un socio menor en las minas de Pensilvania, había manipulado las cuentas, inflado costos de extracción, desviado fondos a cuentas fantasma en Boston. Traición por ambición, anotaba su padre con letra temblorosa. Adjunto, un retrato desvaído. Harrington joven, sonriendo junto al padre de Annie, pero con una nota al reverso. Él sabía del derrumbe. Lo provocó para reclamar las tierras. Lágrimas calientes surcaron el rostro de Annie. No era ruina casual, era sabotaje deliberado, una deuda falsificada para engullir el legado Hawthorne. El corazón le latió con indignación pura. Harrington no era filántropo, era el villano que había sembrado la semilla de su miseria, cosechando ahora gloria inmerecida con el pagaré de Vanderbilt. Se sentó, la pluma temblando en su mano. No más silencio. Redactaría una carta abierta, no para los salones privados, sino para el New York Times, exponiendo la verdad sin nombrar a Vanderbilt. La manipulación destruye linajes, escribiría, pero la verdad los restaura. Firmaría como heredera Hawthorne, asumiendo agencia pública por primera vez. El acto proactivo la llenó de un poder vertiginoso. Alteraría la percepción social, de víctima a voz acusadora. Envió la misiva esa tarde, sellada con cera roja, mientras el sol poniente teñía la Quinta Avenida de oro falso. Abigail la observó desde el umbral, orgullo mezclado con temor en sus ojos azules. «Hija, esto nos expone. ¿Y Vanderbilt?» Annie sonrió con determinación. «Él entenderá. La verdad nos libera a todos». Thomas, cojeando a su lado, ajustó sus gafas. «Serás heroína, hermana. Harrington pagará». Pero el valle de peligro acechaba. Un mensajero de Harrington llegó al atardecer con una nota amenazante. «Su carta es imprudente, señorita. Retírela o revelaré sus alianzas con Vanderbilt. El escándalo la sepultará». La amenaza mayor evocaba un escalofrío. Cada avance suyo despertaba una garra más afilada del antagonista. Al anochecer, un golpe discreto en la puerta trasera la sacó de sus pensamientos. Era Alexander, envuelto en una capa para evitar ojos curiosos, su barba recortada, salpicada de gotas de rocío. Entró al estudio, cerrando la puerta con cuidado. «Leí su borrador en la ciudad», murmuró, su voz grave cortando el silencio. «Arriesgado, Annie, pero necesario». Ella se volvió, el relicario visible ahora en su mano. «Descubrí la verdad estructural. Harrington no salvó nada. Lo destruyó todo desde el principio. Este complot contra mi padre lo cambia todo».
Le mostró el libro Caixa, las páginas crujiendo bajo la luz de la lámpara de gas. Él lo examinó, su rostro endureciéndose con furia contenida. Ese bastardo usó mi pagaré para tejer su red. Mi frialdad no era rechazo, era deber. Proteger su nombre mientras reconstruía el mío, atado a culpas que no suelto. Pero ahora, luchamos juntos. El reencuentro fue contenido, un pico de esperanza en medio del caos. Sus manos se rozaron al pasar el retrato, un contacto que reavivaba la confianza más que la pasión. No era distante por desdén, confesó él sentándose a su lado. Era por miedo a arrastrarla más profundo, mi hermano. Su muerte me enseñó que el deber aísla, pero usted me recuerda que la confianza une. Annie asintió, un testimonio vivo en sus ojos verdes. Y yo, que la agencia no espera permiso. Esta carta nos reencuadra a ambos. Rieron suavemente cuando un viento sacudió las ventanas. Un toque de humor en la tensión, como si la ciudad conspirara con nosotros, bromeó ella. Él sonrió, el primer atisbo de calidez en su armadura, fortaleciendo el lazo sin consumirlo. Pero el antagonista respondía. Un testigo inesperado irrumpió en la narrativa. El antiguo capataz de las minas, un hombre rudo de 50 años, con manos callosas y cicatrices de carbón, enviado por rumores de la carta. Golpeó la puerta principal esa noche, jadeante. Señorita Hawthorne, su padre me salvó una vez. Harrington causó el derrumbe, y yo lo vi sobornar a inspectores. Testificaré. La esperanza ascendía, una prueba irrefutable, pero Harrington contraatacaba. Al amanecer, el New York Herald publicaba una réplica anónima. La heredera Hawthorne difama a un benefactor. ¿Venganza por rechazar su cortejo? La indignación del público bullía. En los salones, damas susurraban furia contra el villano oportunista. Mientras Annie ganaba aliados silenciosos, cada avance del casal, la confidencia renovada, el testimonio, evocaba amenazas mayores. Harrington prometía demandas, aislamiento social amplificado. Annie selló la carta final para el periódico, el pulso firme. Vanderbilt la tomó del hombro brevemente, un gesto de solidaridad. Esto nos lleva al precipicio, pero juntos. El giro culminaba en agencia pura. Ella, no más sombra, alteraba el tablero social. Pero el gancho final llegó con una invitación dorada, entregada por un lacayo, el gran baile de la ópera, organizado por la señora Astor. Todos los ojos estarán allí, decía la nota. Harrington asistirá. ¿Aceptará el desafío público? El evento decisivo convocaba y con él el clímax de verdades y venganzas. La noche se cerraba, pero el amanecer prometía batalla. El gran baile de la ópera en el Metropolitan Opera House resplandecía como un faro en la noche neoyorquina, un torbellino de luces de gas y cristales que reflejaban las ambiciones de la élite. Columnas de mármol se erguían hasta un techo pintado con escenas mitológicas, mientras la orquesta afinaba violines en un zumbido expectante. Annie Hawthorne descendió de su carruaje con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Vestía un gown de seda marfil con mangas de encaje vaporoso y un corsé que ceñía su cintura esbelta, el relicario de plata oculto en su escote como un talismán secreto. Su cabello castaño, recogido en un moño adornado con perlas, enmarcaba ojos verdes que brillaban con determinación. A su lado, Abigail y Thomas, ella en negro con broches de ópalo, él ajustando su frac con torpeza juvenil. La multitud se arremolinaba en el vestíbulo, damas con guantes hasta el codo y abanicos de plumas, caballeros en fracs impecables que susurraban sobre fortunas y escándalos. La señora Astor, en un turbante de terciopelo púrpura, recibía a los invitados con sonrisas calculadas. Annie sintió las miradas como agujas.
La carta abierta en el Times había encendido fuegos, dividiendo la sociedad entre defensores de su verdad y leales a Harrington. Valiente, pero imprudente, murmuraban algunos. Otros, como Lydia, la saludaron con calidez oculta. «Prima, el testimonio del capataz circula, Harrington suda». Alexander Vanderbilt esperaba en las sombras de una balconada, su figura alta envuelta en un frac negro con chaleco de seda gris, la barba recortada acentuando su mandíbula firme. Sus ojos grises se clavaron en ella al instante, un gesto sutil, la mano en el bolsillo rozando el reloj de oro. No se acercaron. El velo de discreción aún los separaba, pero en ese cruce de miradas un lazo tácito se tensó, prometiendo apoyo en la tormenta inminente. El baile comenzó con un vals de Strauss, parejas girando bajo candelabros que llovían luz dorada. Annie se movió entre grupos, su sonrisa serena ocultando el pulso acelerado. El foro público era el clímax. Aquí, reputaciones se forjaban o quebraban con un susurro. Harrington irrumpió como un toro en la arena, corpulento en su traje a cuadros, el bigote engominado curvándose en una sonrisa depredadora. Rodeado de aliados, banqueros de Boston con copas de champán en mano, se acercó al centro del salón, donde la orquesta pausaba. «Damas y caballeros», proclamó con voz resonante, alzando una copa. «Esta noche celebramos la generosidad verdadera. Como salvador de los Hawthorne, propongo un brindis por alianzas honestas». Murmullos de aprobación se elevaron, pero Annie sintió el sabotaje acechando. De su bolsillo sacó un dossier, carpetas de cuero con cartas falsificadas, firmadas con caligrafía imitada de Vanderbilt. Y para disipar rumores infundados, continuó desplegando una hoja. Pruebas de que la señorita Hawthorne busca favores ilícitos de magnates. Un complot para manchar mi nombre por rechazo a mi cortejo. El salón se congeló, la viuda Beaumont jadeó, abanico deteniéndose. «Escándalo», susurró. Las luces parpadearon proyectando sombras largas. Harrington extendió la carta falsa. Vanderbilt niega cualquier lazo, solo negocios sucios. Testigos comprados, 2 contables de rostro avieso, asintieron, jurando haber visto reuniones secretas. La humillación caía sobre Annie como un velo negro. La comunidad la reencuadraba como intrigante, no heroína. Abigail palideció en un rincón, Thomas aferrando su bastón. Alexander, desde la balconada, tensó los puños, pero esperó, fiel a la estrategia. Annie avanzó al centro, el gown susurrando como un desafío. El corazón le martilleaba, pero su voz salió clara cortando el bullicio. «Señor Harrington, sus mentiras no resisten la luz». Sacó el libro caixa de su reticule, páginas crujiendo bajo las lámparas. «Aquí está la verdad estructural. Usted sabotajeó las minas de mi padre, inflando deudas para reclamar tierras. No salvó nada, lo destruyó». El capataz, el hombre rudo de manos callosas, emergió de la multitud, impulsado por un lacayo leal. «Lo vi todo», gruñó, voz ronca por años de polvo de carbón. «Sobornos a inspectores. El derrumbe no fue accidente, fue su ganancia». Testigos clave se multiplicaron. Un antiguo socio de Harrington, arrepentido, alzó la voz. «Las cuentas falsificadas llevan su firma. El contraataque fue inteligente, una estrategia social tejida en sombras». Vanderbilt había orquestado el testimonio desde lejos, enviando pruebas anónimas al Times esa misma tarde. Harrington palideció, el dossier temblando en su mano. «¡Falsedades! Ella miente por venganza». Pero la multitud se volvió. La señora Astor frunció el ceño, damas cerrando abanicos. «Pruebas contra pruebas», murmuró un banquero influyente. El antagonista se desmoronaba. Sus aliados retrocedieron, ojos evasivos. Annie sintió el giro.
De humillada a respetada, la comunidad la reencuadraba con aplausos dispersos que crecían como un oleaje. Alexander descendió entonces, su presencia imponente silenciando el salón. «Basta», dijo con voz grave, extendiendo una mano a Annie en gesto público de alianza. «Harrington, su oportunismo termina aquí. El pagaré fue mío, por honor a un viejo amigo, no por tramas, sino por justicia». La revelación estalló. Jadeos, murmullos convirtiéndose en rugido. Harrington retrocedió, sudor perlando su frente. «¡Esto es conspiración!». Pero era tarde. La policía de la ópera, alertada por un mensajero, lo escoltó afuera entre abucheos. La humillación pública fue contundente. El villano, expuesto como traidor, perdía todo: prestigio, aliados, incluso un exilio inminente a Europa para huir de demandas. El salón estalló en euforia catártica. Aplausos atronadores envolvieron a Annie y Alexander, parejas girando de nuevo en un vals triunfal. La señora Astor se acercó, besando la mejilla de Annie. Una dama de verdad. Su coraje salva legados. El pico de euforia inundó a Annie. Lágrimas de alivio, el relicario cálido contra su piel. Alexander la tomó del brazo, un roce sutil que sellaba su elección moral. Honor sobre ambición, verdad sobre silencio. «Elegimos bien», murmuró él, ojos grises suavizados por orgullo. La comunidad los aclamaba como iguales, el lazo del casal visible pero casto, un compromiso íntimo tácito en su proximidad. Si esta victoria te ha emocionado, inscríbete en el canal para no perder ninguna otra historia emocionante como esta. El vals continuaba, pero en un silencio post-tempestad, Alexander susurró cerca de su oído: «Esto no termina aquí. Hay un futuro que forjaremos». Annie asintió, el corazón ligero por primera vez, pero en la periferia, un mensajero discreto se acercaba con una nota sellada. ¿Un eco final de sombras o el comienzo de paz? La noche prometía respuestas, envueltas en el eco de la victoria. La luz de las lámparas de gas se desvanecía en el vestíbulo del Metropolitan Opera House, dejando un resplandor dorado sobre las parejas que se dispersaban con murmullos excitados. Annie Hawthorne caminaba del brazo de Alexander Vanderbilt, el eco de los aplausos aún vibrando en sus oídos, como un eco de justicia largamente esperada. El gaun de seda marfil rozaba el mármol pulido, y por primera vez su paso era ligero, libre del peso de secretos y deudas. La multitud se apartaba a su paso, no con lástima, sino con respeto, la heredera que había desenmascarado al villano, la dama cuya voz había restaurado un legado. Fuera, en la Quinta Avenida, el aire nocturno traía un frescor que lavaba las intrigas del salón. Los carruajes esperaban en fila, caballos piafando bajo las estrellas tenues. Alexander la guió hacia uno propio, un landó negro con cocheros de librea impecable. «Esta noche ha cambiado todo», murmuró él, su voz grave cortando la brisa. Sus ojos grises, ahora suaves como el crepúsculo, se detuvieron en los de ella. Annie asintió, el relicario de plata cálido contra su piel. «Sí, pero el amanecer trae lo que queda por atar». Subieron al carruaje, las ruedas crujiendo sobre los adoquines mientras se alejaban del bullicio. Al día siguiente, el sol otoñal bañaba la mansión Hawthorne en una luz clara, como si la ciudad misma celebrara la victoria. Annie se levantó temprano, vestida con un traje de día de lana gris perla, mangas ajustadas y falda sencilla que reflejaba su nueva resolución. En el salón, Abigail preparaba té con manos firmes. Su vestido negro, ahora adornado con un broche de perlas que simbolizaba renacimiento. Thomas, con gafas relucientes y bastón olvidado por un instante, desplegaba el New York Times sobre la mesa de caoba. «Mira esto, hermana», exclamó.
Harrington huye a Europa, demandas lo esperan, fraude en las minas, chantaje disfrazado, ha perdido derechos sobre sus bancos en Boston, exiliado, sin un centavo de su falsa filantropía. Annie sonrió, vertiendo té en la porcelana fina. La sanción al antagonista era concreta, un golpe que lo despojaba de todo. Prestigio evaporado en titulares furiosos, aliados que lo repudiaban como a un paria. Pagó un precio alto, dijo, su voz serena pero cargada de compasión contenida. Sus decisiones lo llevaron aquí, pero nosotros reconstruimos. Abigail la miró con orgullo, lágrimas brillando. Has transformado nuestra ruina en fuerza, hija. Tu liderazgo nos guía ahora. Un golpe en la puerta anunció la llegada de mensajeros, abogados de Vanderbilt, portando documentos sellados. En el estudio, Annie y Alexander se reunieron a solas, mapas de ferrocarriles extendidos sobre el escritorio. Él vestía un traje de lana oscura, corbata roja como un lazo de honor. Los hilos legales se atan, explicó señalando cláusulas. Las deudas de tu padre se anulan por fraude probado. La mansión es tuya, libre, y el proyecto de las minas lo financiamos juntos, como iguales. Ella extendió la mano sellando el acuerdo con un apretón firme. No era un favor, era una alianza por elección libre, forjada en verdades compartidas. El ritual simbólico llegó al mediodía, en el jardín trasero, donde los rosales renacían con brotes verdes. Alexander sacó de su bolsillo un anillo simple de oro, sin gemas ni historia tóxica, solo un aro liso, grabado con una ruta de rieles estilizada. No por deber, dijo arrodillándose con gracia inesperada. Por elección. ¿Aceptas este vínculo, Annie? No como deuda, sino como futuro. Lágrimas brotaron en sus ojos verdes. Sí, Alexander, por amor, no por sombras. Se lo deslizó en el dedo, un beso casto en la mano que sellaba su unión. Un horizonte de igualdad, donde su voz, compasiva, líder, guiaría obras que perduraran. El legado se estableció esa tarde, en una asamblea improvisada en el salón principal. Annie anunció la creación de una escuela para hijos de mineros en Pensilvania. Aulas de ladrillo con pizarras y libros, financiada por ganancias del ferrocarril. No más derrumbes sin esperanza, declaró, su transformación palpable en la firmeza de su postura. La calidez en su mirada. Alexander a su lado, no como magnate, sino como compañero, añadió. Y una biblioteca en Nueva York para que verdades como la nuestra iluminen mentes. La sociedad reposicionada aplaudió. La señora Astor envió una donación generosa. Lidia prometió voluntarias. Coadjuvantes hallaron destinos justos. El capataz de las minas, recompensado con una pensión. La viuda Beaumont, neutral hasta entonces, se unió como patrona, redimiendo su frialdad inicial. Abigail y Thomas brillaban en el nuevo equilibrio. La madre, liberada del luto perpetuo, planeaba viajes. El hermano, inspirado, estudiaba ingeniería para unirse al proyecto. El status quo renacía. La mansión, renovada con tapices frescos y lámparas estables, ya no era tumba de glorias pasadas, sino semillero de futuros. Al atardecer, Annie y Alexander pasearon por el Central Park, el sol hundiéndose en un horizonte de rascacielos nacientes. Él la tomó de la mano, un gesto natural ahora. «Mira allá», dijo, señalando el oeste. «Rutas que extenderemos, juntos». Ella se inclinó, sus labios rozando los de él en un beso por amor puro, profundo pero contenido, sellando la euforia de la resolución. El viento llevaba el aroma de hojas caídas, y en la distancia un tren silbaba, legado en acción, un futuro que se desplegaba como rieles infinitos. Pero en el bolsillo de Annie una carta suave aguardaba, una invitación de un senador, proponiendo que ella testificara en reformas mineras, un nuevo capítulo o solo el eco de esta victoria. El sol se ponía,
prometiendo más. 10 años habían transcurrido desde aquella noche en el Metropolitan Opera House, y Nueva York se había transformado en una metrópolis de rascacielos que arañaban el cielo, aunque las lámparas de gas aún parpadeaban en las mansiones de la Quinta Avenida como ecos de un pasado dorado. Annie Vanderbilt, ahora de 35 años, caminaba por el jardín renovado de su hogar familiar, el sol de primavera filtrándose a través de los rosales en flor. Su figura esbelta se movía con gracia madura, envuelta en un vestido de algodón azul claro con mangas amplias y un chal de cachemira que rozaba sus hombros. El cabello castaño, salpicado de sutiles hilos plateados, caía en ondas sueltas bajo un sombrero de ala ancha. En su mano izquierda, el anillo de oro simple brillaba, un recordatorio constante de la elección que había forjado su destino. La mansión Hawthorne, ahora Vanderbilt Hawthorne, había renacido. Tapices frescos adornaban las paredes, y las escaleras de mármol relucían bajo la luz de ventanas ampliadas. Annie se detuvo junto a un banco de hierro forjado, observando a sus hijos jugar en el césped. El mayor, Edward, de 8 años, un muchacho de ojos grises como los de su padre y cabello castaño revuelto, perseguía a su hermana menor, Clara, de 6, que reía con el relicario de plata, ahora un juguete familiar, colgado de una cadena en su cuello. «¡Mamá! ¡Mira cómo corre el tren!», gritó Edward, empujando un modelo de madera que Alexander había tallado en noches tranquilas. Annie sonrió, el corazón henchido de una nostalgia dulce. El amor había resistido al tiempo, no como un fuego ardiente, sino como raíces profundas que se entrelazaban en la rutina compartida. Mañanas de planes para el ferrocarril, tardes de lecturas junto al fuego. Alexander se acercó desde la casa, su figura alta, aún imponente a los 45 años, aunque las líneas en su rostro contaban historias de victorias y pérdidas. Vestía un traje de lana gris con chaleco bordado, la barba recortada ahora con toques de gris que le daban un aire de sabiduría serena. Extendió la mano hacia ella, un gesto habitual que aún aceleraba su pulso. «Los niños crecen rápido», murmuró, su voz grave suavizada por los años, «como esta ciudad. ¿Recuerdas cuando todo pendía de un hilo?». Annie enlazó sus dedos con los de él, el contacto cálido evocando recuerdos de tormentas pasadas. «Cada día. Pero miramos atrás sin amargura, construimos algo duradero». El destino de los protagonistas se había desplegado con gracia. Se habían casado un año después de la victoria, en una ceremonia íntima en el jardín, bajo un arco de rosas blancas, con Abigail y Thomas como testigos principales. No hubo ostentación, solo votos sinceros que sellaban igualdad. Alexander había dejado atrás su frialdad, revelando capas de ternura en la paternidad y en las noches compartidas, donde leía diarios de viajes a Annie mientras el viento otoñal susurraba fuera. Ella, a su vez, había asumido liderazgo en el proyecto de las minas. La línea de ferrocarril hacia Pensilvania ahora transportaba carbón seguro con túneles reforzados que prevenían derrumbes. Su voz, compasiva y firme, había influido en reformas, audiencias con senadores que llevaron a leyes protegiendo a los mineros, un legado que perduraba en aulas llenas de niños como los suyos. Los cambios familiares irradiaban calidez. Abigail, a los 60 años, había dejado el luto perpetuo atrás. Ahora viajaba a Europa con Lydia, su nuera, visitando galerías y regresando con cuentos que llenaban las cenas. Su vestido negro había dado paso a tonos suaves de lavanda y sus ojos azules brillaban con una vitalidad renovada. Thomas, de 28, se había convertido en ingeniero del ferrocarril, su cojera un mero eco que no frenaba su paso en las vías.
Casado con una maestra de la escuela que Annie fundó, había 2 sobrinos más, correteando por el jardín. «Hermana, has tejido una red que nos sostiene a todos», le dijo una vez, ajustando sus gafas con orgullo. Pero no todos habían escapado indemnes. Harrington pagó un precio alto por sus decisiones. Exiliado en París, vivió en un apartamento modesto, lejos de los bancos que una vez codició. Las demandas lo despojaron de fortunas falsas. Murió solo 5 años atrás, arruinado y olvidado. Su nombre un sinónimo de traición en los círculos neoyorquinos. Su emisario, el contable de rostro anguloso, terminó en prisión por falsificación, un recordatorio sombrío de las sombras que habían acechado. Incluso la viuda Beaumont, que una vez había juzgado con frialdad, pagó con arrepentimiento. Su aislamiento social la llevó a una vejez solitaria, aunque redimió algo, donando a la biblioteca Vanderbilt Hawthorne antes de partir. Annie y Alexander se sentaron en el banco, los niños acercándose con flores silvestres. Clara trepó al regazo de su madre, el relicario tintineando. «Papá, cuéntanos de la tormenta grande», pidió Edward, acurrucándose. Alexander rió suavemente. Un sonido raro pero genuino. Fue cuando el honor venció al engaño. Vuestra madre, ella fue la luz. Annie lo miró, nostalgia envolviéndola como una manta cálida. Habían resistido, amores probados en fuegos, familias unidas en legados. La escuela en Pensilvania prosperaba, con cientos de niños aprendiendo sin miedo. La biblioteca en Nueva York, un faro de verdades expuestas, atraía a eruditos de lejos. Al atardecer, mientras el sol teñía el cielo de rosas y dorados, Alexander tomó la mano de Annie. 10 años, y aún elijo este camino contigo. Ella se inclinó, sus labios rozando los de él en un beso tierno, lleno de promesas cumplidas. Los niños aplaudieron, ajenos a la profundidad, pero sintiendo la paz. En la distancia, el silbido de un tren lejano, su tren, resonaba como un himno. El amor había triunfado, el tiempo lo había pulido, y el futuro se extendía como rieles infinitos, cargado de risas y recuerdos que perdurarían. Nueva York cambiaba, pero su historia, tejida en oro y sombras, permanecía eterna. En el vasto tapiz de la Gilded Age, donde las fortunas se erigían como rascacielos de hierro y las sombras de la ambición devoraban sueños inocentes, la historia de Annie y Alexander nos enseña lecciones eternas que trascienden el tiempo. El coraje de enfrentar verdades ocultas, como Annie, al desenterrar el complot de Harrington, nos recuerda que el silencio solo fortalece a los villanos. La generosidad anónima de Alexander, pagando deudas sin reclamar gloria, ilustra que el verdadero honor no busca aplausos, sino justicia profunda. Y en su unión, forjada no por deudas o presiones sociales, sino por elección libre y confianza compartida, hallamos la euforia de un amor que resiste tormentas, un lazo entre iguales que transforma ruinas en legados perdurables. Esta era de magnates y misterios nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos callado ante injusticias por miedo al escándalo? Annie nos motiva a asumir agencia, a elevar la voz en foros públicos, porque la verdad, aunque dolorosa, restaura equilibrios rotos. Su victoria no fue solo personal. Fundó escuelas y bibliotecas que iluminaron vidas humildes, probando que la compasión aliada al poder crea cambios reales. Alexander, redimido de su culpa, nos muestra que el deber sin calidez es vacío. Solo al abrir el corazón, el imperio se humaniza. Queridos oyentes, si esta narrativa de secretos, traiciones y triunfos os ha conmovido, compartid en los comentarios qué os impactó más, el pico de indignación contra Harrington o la euforia de su caída. ¿Creéis que Annie fue la verdadera heroína? Vuestra opinión enriquece estas historias. Y para saber quién llegó hasta el final, escribid la palabra rieles en los comentarios.
Así, honramos el legado de esta unión y ayudamos a que más almas descubran estos relatos. No olvidéis explorar las tarjetas del video para otras narrativas cautivantes de épocas doradas, llenas de drama y redención. Gracias por acompañarme en este viaje. Que inspire vuestras propias batallas por la verdad y el amor. Hasta la próxima aventura.